Hola, llegó el momento que les había prometido hace tiempo. Les voy a grabar un tutorial de lo que es armar presupuestos y vamos a empezar hoy día con el tutorial del presupuesto anual. Lo primero que vamos a hacer es bastante sencillo. Vamos a dejar algunas columnas de este lado, un margen también superior, y lo que voy a hacer es escribir el año del cual vamos a hacer el presupuesto y vamos a dejar el espacio para los 12 meses del año. Y vamos a... El siguiente paso es dividir mis columnas de la izquierda en tres partes. La primera parte de mis columnas va a ser la parte de ingresos. La siguiente parte de mis columnas va a ser gastos fijos. Y la tercera parte va a ser gastos variables. Con esta base, con esta división, vamos a empezar a armar lo que es el presupuesto anual. Entonces vamos a empezar a armarlo. En la categoría de ingresos vamos a tener una parte que se va a llamar restante del mes anterior. Entonces le pongo mes anterior. Vamos a poner uno que sea sueldo o ingreso fijo si es que tienen un emprendimiento. Y otro que se va a llamar ingreso variable. ¿Qué quiere decir este ingreso variable? En esta parte lo que nosotros vamos a poner son gratificaciones, bonos, ese tipo de cosas que no ingresan todos los meses, o algo adicional que hayan tenido, por ejemplo, cuando venden sus cosas, o algún trabajo extra que hicieron un fin de semana, etcétera. Eso lo van a colocar en esta fila. Aquí van a colocar su ingreso fijo. Y en esta fila vamos a ir conservando lo que va sobrando o faltando del mes anterior. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Esta columna no la vamos a necesitar, por ende la voy a borrar. Ahora pasamos al siguiente y muy importante. ¿Qué son los gastos fijos? Los gastos fijos son aquellos montos que no se van a modificar mes a mes. Bueno, como ejemplo he colocado por este momento préstamo auto, seguro de tarjetas, celular, lavado de auto, gimnasio, considerándolo como montos fijos que podríamos tener a pagar. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es una simulación de un presupuesto que puede aplicar para cualquier persona. Ya saben, ustedes lo tienen que adaptar a sus necesidades. Luego vamos a pasar a la parte de gastos variables. Acá es importante que coloquemos todo lo que nos implica un gasto a lo largo del mes. Y en caso siempre tengamos gastos irregulares, podemos colocar una fila que se llame otros, pero que si normalmente tenemos irregularidad en nuestros gastos, siempre aplicamos un monto del presupuesto a esta parte. Entonces, ¿qué podemos tener en gastos variables? Por ejemplo, gastos en alimentación, gastos en fines de semana, que son las salidas del fin de semana, gastos en días de semana. Yo no lo coloco esto en divididos, o sea, por ejemplo, no pongo gastos en cine, gastos en salir a comer, etcétera, porque considero que en verdad no es algo que no debemos ser tan cerrados en la idea de en qué podríamos gastar en estos periodos, ¿no? Entonces simplemente asigno un presupuesto para gastar en los días de semana. Si sé que esa semana voy a tener un cumpleaños y tengo que salir con las personas del trabajo, sé que mi presupuesto esa semana va a ser asignado para salir a comer. En casos distintos lo asigno de repente a pagar alguna cuota para una reunión del trabajo o para salir con mis amigas, va cambiando. Los fines de semana ya puede ser cine o salir a comer o de repente salir a comprar algo, salir a tomarme un helado con mi hermano, etcétera. Van cambiando los motivos por los cuales tenemos gastos en estos periodos. Entonces simplemente a mí me gusta usar fines de semana y días de semana. Alimentación, otro tipo de gastos variables que podemos tener son gasolina o transporte, en todo caso si usamos transporte público. También podemos tener compras necesarias, como yo le llamo, que esto, ¿qué significa compras necesarias? Jabón, toallas higiénicas, shampoo, acondicionador, etcétera. El otro lo vamos a dejar un poquito más abajo. Acá también hay algo muy importante que son medicinas. Y en esta parte yo quisiera llamarla más bien salud. Si ustedes gastan en medicinas mensualmente,
deben colocar el monto fijo, pero además yo creo que se debe considerar trimestralmente o una vez al año o 2 veces al año montos que pueden gastar en visitas al doctor, ¿no? Entonces es importante considerarlo. En fin, estos son más o menos los rubros que podemos tener. Claramente hay muchos más, uno lo debe adaptar a sus necesidades. Y se estarán preguntando que esto es lo único que voy a tener en mi presupuesto. ¿Dónde está lo más importante? ¿Dónde está lo que a retadora se le ocurre y habla todo el tiempo? Claramente sí lo tenemos. Y en la parte de aquí vamos a poner lo que yo considero lo más importante, que son los ahorros. No lo pongo al final porque sea menos importante, pero sí porque tenemos que ser conscientes primero de esto y de los ingresos, para poder saber cuál va a ser nuestra capacidad de ahorro mensual. Por eso lo pongo al final, no es porque sea menos importante. Como pueden ver, en la fila de ahorros yo he colocado 3 pequeñas filas que quieren decir que tengamos más de un solo motivo para ahorrar. Y vamos a distribuir el presupuesto total que tenemos para ahorrar entre estos 3. Ustedes pueden decidir cuáles son, pero esta es la división que a mí más me ha funcionado. El primer momento, digamos, o la primera fila es para lo cual nosotros precisamente queremos ahorrar, ya sea para irnos a estudiar, para comprar una casa, para comprar un auto. El siguiente, que es muy importante, son los ahorros de emergencia. Dave Ramsey nos aconseja que tengamos por lo menos un fondo de $1000 para emergencias antes de empezar a ahorrar para cualquier otra cosa o para matar alguna deuda. Y el tercero, y no menos importante, son ahorros para viajes. Es una realidad, nos encanta viajar, ya sean viajes pequeños, cercanos o grandes. Es importante que constantemente guardemos plata para esto y que no nos genere un préstamo o una deuda. Perfecto, entonces así va quedando el presupuesto, y acá obviamente tenemos que agregar 3 filas que nos van a ayudar a ir aplicando las fórmulas. Una fila son gastos totales, la otra fila la vamos a llamar saldo total. ¿Por qué no pongo un saldo y un saldo del mes anterior? Porque eso ya lo puse como ingreso aquí del mes anterior, siempre pensando en positivo, pensando en que el mes anterior vamos a lograr guardar un poquito para el mes siguiente, entonces me gusta mantenerlo aquí. Y finalmente vamos a tener un monto que va a ser el real. ¿Qué quiere decir esto? Acá vamos a poner nuestro presupuestado. Este presupuestado debemos procurar que no se mueva. En los meses es probable que vayan a haber cambios en el presupuesto que hemos hecho. Entonces me gusta mantener esta fila que se llama el real, que es donde yo mes a mes voy a ir poniendo realmente cómo cerré el mes y voy a poder ver un diferencial entre el saldo que yo había presupuestado con lo que realmente terminé cerrando, para ver qué tanto me estoy yo pegando a mi presupuesto, si lo estoy haciendo mejor o peor, ver en qué mes me pasé mucho del presupuesto, por lo tanto en qué meses me tengo que ajustar un poquito más. Perfecto, entonces yo lo que he hecho es ir aplicando algunos números como de referencia, como para tener montos referenciales. Y vamos a empezar a aplicar fórmulas bastante básicas. Mis gastos totales son claramente la suma de todos mis gastos, incluyendo a mis ahorros. No significa que el ahorro sea un gasto, claramente es una inversión, pero debo considerarlo un gasto. Esa plata ya no existe, yo la metí a mi fondo de ahorros, a la caja donde ahorro, a mi chanchito donde yo quiera, pero esa plata ya no existe para gastar. Luego tengo el saldo total, que es la sumatoria de mis ingresos menos el monto de gastos totales. Y esto lo que hacemos es jalarlo a todo el año. ¿Por qué hago esto? Primero, porque una vez que tengamos las fórmulas hechas y los ingresos, al momento de ir colocando nuestro presupuesto, vamos a ir viendo cómo el monto de abajo se va moviendo, cuánto nos queda, cuánto debemos presupuestar, etc. Voy a colocar algunos números referenciales y vamos a ver cómo va quedando. Perfecto, entonces como pueden ver he puesto claramente montos realmente ficticios, ya que hiciéramos que el préstamo de un auto nos cueste solo 200 soles al mes, o el préstamo de una casa, etcétera.
Son montos totalmente inventados como para que tengan una referencia, pero que nos ayudan a ver lo importante que es que la suma de nuestros gastos más ahorros no exceda el ingreso que tenemos fijo mensual. Esto es muy muy importante. ¿Qué va a jalar la fórmula del mes anterior? El saldo total de, valga la redundancia, el mes anterior. Y de esta manera, en el momento en el que se genere un incremento o un déficit, la fórmula lo va a jalar. Y como ven aquí, en julio y en diciembre he considerado lo que son gratificaciones en caso las tengan, y eso suma un beneficio final de 2 sueldos, ya que estoy considerando gastos ficticios, pero como sabemos, a veces en esos meses también se generan gastos adicionales. En realidad, lo que yo vengo a hacer en los meses en los cuales recibo una bonificación es aumentar esto bastante, ¿no? Al monto de lo que recibo. Entonces, en estos meses lo que deberían aumentar son nuestros ahorros. Bueno, esta es más o menos la forma en la cual se compone un presupuesto anual. Lo rico de verlo es ver los números, ver la realidad de nuestros gastos, ver si realmente estamos gastando lo que tenemos o quizás un poco más. Y algo muy interesante que podemos hacer es aplicar en esta columna que nos queda en la mano derecha los porcentajes para conocer cuánto de nuestro ingreso yo estoy gastando, teniendo como gasto fijo, cuánto es un gasto variable y cuánto porcentaje estoy ahorrando. Para hallar esto vamos a hacer una fórmula muy sencilla. Vamos a sumar lo que tenemos en gastos fijos o en gastos variables y ahorros. Lo vamos a dividir entre la suma de nuestros ingresos. Esto, bueno, en realidad nos debería dar un decimal, pero yo ya lo configuré con porcentaje. Entonces acá podemos ver que nuestros gastos fijos implican un 28% de nuestros ingresos. Debemos procurar que no pase de ahí. Tratemos de que nuestros gastos fijos no consuman tanto de nuestros ingresos. La mayoría deben ser gastos variables. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir flexibilidad a lo largo del año en caso ocurran emergencias, necesitemos más dinero o que simplemente podamos decidir que queremos ahorrar un poco más por distintos motivos. Perfecto, entonces como podemos ver, tenemos un 22% en los ahorros, 28% en gastos fijos, 50% en gastos variables. ¿Cuál sería el ideal? Que tengamos un 30% en ahorros, un 70% dividido entre gastos fijos y variables, quizás teniendo un 20% en gastos fijos, 50% en gastos variables. Eso ya lo vamos definiendo en base a lo que tengamos que pagar, etcétera. Esta va a ser nuestra barra o nuestra fila de la realidad, va a ser la fila donde vamos a ir colocando qué es lo que logramos mes a mes para poder comparar en base a lo presupuestado. Espero que este formato les sirva un montón. De hecho, yo lo uso desde el año 2016. Conforme mi vida ha ido cambiando en estos meses, años, ha ido mutando lo que yo voy poniendo aquí, lo que voy poniendo aquí, lo que voy poniendo aquí. Pero es muy interesante hacer este análisis anual y nosotros podernos irnos guiando en base a un presupuesto para tomar decisiones inteligentes con nuestro dinero. Gracias por ver este video y espero que les sirva full. Ya saben, esta es mi Biblia desde el año 2016 y la verdad es que creo que me ha ayudado full. Fue lo que hizo que yo me di cuenta en el año 2017 que tenía que hacer algo respecto a mis compras. Por eso hice el año sin compras en el 2017 y vi cómo eso hizo que el cambio en mi estilo de vida mejore mis finanzas personales. Entonces todo se lo agradezco a este simple cuadrito de Excel. Espero que a ustedes les sirva también un montón y ya en los siguientes videos les voy a enseñar lo que sería el presupuesto mensual y cómo hacer una revisión de nuestro flujo de caja en base a nuestras cuentas y el efectivo diaria, semanal o mensualmente.